¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente sucede en el mundo espiritual cuando te vuelves íntimo de alguien? ¿Será que se trata solo de un acto físico o hay algo mucho más profundo detrás de ello? La verdad es que muchas personas están atrapadas espiritualmente sin ni siquiera darse cuenta. Relaciones del pasado, vínculos invisibles y dolores emocionales pueden estar bloqueando tu vida sin que sepas la causa. ¿Y si te dijera que tu vida puede estar siendo saboteada por elecciones que parecían inofensivas? Hoy vas a descubrir lo que nadie te cuenta sobre la intimidad. Lo que vas a escuchar aquí puede ser la clave para tu liberación espiritual, para el fin de la confusión, la ansiedad y la sensación de vacío que quizás estés enfrentando. La Biblia nos revela secretos profundos sobre esta área, y al final de este video ya no serás el mismo. Prepárate para una enseñanza transformadora que puede cambiar tu destino. Por cierto, si este contenido tiene sentido para ti, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás nada de lo que Dios tiene para enseñarte. Ahora, vayamos directo al punto, porque esta verdad puede cambiarlo todo en tu vida. La intimidad es más que un acto físico. Desde tiempos antiguos, Dios estableció la intimidad como algo sagrado, un regalo concedido al hombre y a la mujer para que pudieran unirse no solo en el cuerpo, sino también en el alma y en el espíritu. En Génesis 2:24, la palabra de Dios nos enseña que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta afirmación lleva un peso espiritual inmenso, pues revela que la intimidad no es un mero encuentro físico, sino una fusión profunda entre dos vidas. El cuerpo puede ser el instrumento de la unión, pero es el espíritu lo que sella esa conexión, haciendo imposible salir ileso de esa experiencia. Quien entiende esta verdad comienza a ver la intimidad con otros ojos, percibiendo que sus elecciones en esta área impactan directamente su caminar con Dios. Desafortunadamente, muchos ven la intimidad solo como una experiencia momentánea de placer, ignorando las implicaciones espirituales que la acompañan. La Biblia está repleta de ejemplos que demuestran cómo decisiones erradas en esta área pueden traer serias consecuencias. Un ejemplo clásico es el de Sansón, un hombre apartado por Dios desde el vientre de su madre, pero que tuvo su destino alterado por elecciones equivocadas en la intimidad. Dalila no solo le arrancó su secreto, sino que también abrió brechas espirituales que lo alejaron de Dios y lo llevaron a su ruina. Esto nos enseña que cuando nos unimos a alguien sin discernimiento, corremos el riesgo de comprometer no solo nuestra santidad, sino también nuestro propósito divino. La intimidad, cuando se vive según los principios bíblicos, fortalece los lazos de amor y compromiso dentro del matrimonio. Dios creó este vínculo para que sea una bendición, un reflejo de la relación que Él desea tener con nosotros. Así como una pareja debe ser fiel y leal el uno al otro, Dios quiere que sus hijos le sean fieles a Él, sin dividirse entre deseos carnales y una vida espiritual comprometida. Cuando se entiende este principio, la intimidad pasa a ser considerada como algo que debe ser protegido, resguardado y dirigido conforme a los designios divinos. De lo contrario, se abre espacio para dolores emocionales, culpas innecesarias y una sensación de vacío que ninguna experiencia carnal puede llenar. Es importante recordar que Jesucristo nos enseña que todo comienza en el corazón. En Mateo 5:28, Él advierte: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Este versículo nos muestra que la intimidad no se resume al acto físico, sino que tiene raíces profundas en los pensamientos e intenciones del corazón. La manera en que vemos y manejamos este aspecto de la vida refleja nuestro nivel de compromiso con Dios. Por eso, aquellos que desean vivir una vida de santidad deben estar atentos a sus deseos, evitando situaciones que puedan llevarlos por un camino alejado del propósito divino. La verdadera intimidad no se limita al toque, a la mirada o al deseo, sino que implica una entrega total y verdadera. Por ello, Dios desea que esta experiencia sea disfrutada dentro de los límites que Él ha establecido, pues sólo así puede haber plenitud y paz. Quien entiende esto comienza a buscar la orientación de Dios antes de involucrarse emocional o físicamente con alguien.
ya que sabe que esa decisión puede afectar no solo su vida terrenal, sino también su eternidad. Al fin y al cabo, todo lo que hacemos en el cuerpo tiene un impacto directo en el espíritu, y la Biblia nos enseña que debemos glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluida esta. Consecuencias espirituales del mal uso de la intimidad. La Biblia nos enseña que toda intimidad genera un vínculo, y ese vínculo no se deshace simplemente con el tiempo o la distancia. En 1 Corintios 6:16 está escrito: ¿O no sabéis que el que se une a una prostituta es un solo cuerpo con ella? Porque serán los dos una sola carne. Este versículo nos muestra una realidad espiritual que muchos ignoran. Toda relación íntima implica una conexión profunda, que va más allá de lo físico y se extiende al alma y al espíritu. Cuando la intimidad se vive fuera del propósito de Dios, esas conexiones pueden convertirse en prisiones invisibles, generando dolores emocionales, crisis existenciales e incluso dificultades para relacionarse con Dios. Muchas personas se sienten bloqueadas espiritualmente, sin percatarse de que la raíz del problema puede estar en los vínculos formados a través de elecciones erradas en esta área. El enemigo conoce el poder de la intimidad, y por ello, intenta desvirtuarla para alejar a las personas de la presencia de Dios. Basta con mirar la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Siempre que el pueblo se desviaba hacia la inmoralidad, venía también la idolatría y el alejamiento de Dios. Un ejemplo destacado está en Números 25, cuando los israelitas se involucraron con mujeres moabitas, y eso llevó a la adoración de falsos dioses. El resultado fue la ira de Dios sobre el pueblo, trayendo una gran plaga que cegó miles de vidas. Este episodio nos muestra que el mal uso de la intimidad puede tener consecuencias que van mucho más allá de la esfera individual, afectando incluso el destino de una nación. En el ámbito personal, las consecuencias de la intimidad fuera del propósito de Dios pueden ser devastadoras. Muchos enfrentan sentimientos de culpa, vergüenza y vacío, pues la intimidad mal dirigida crea expectativas que nunca se satisfacen plenamente. Por eso, tantas personas terminan atrapadas en ciclos de relaciones destructivas, buscando llenar un espacio que solo Dios puede ocupar. Jesucristo, en su ministerio, encontró a muchas personas heridas por elecciones erradas en esta área. La mujer samaritana, por ejemplo, ya había tenido 5 maridos y vivía con un hombre que no era su esposo. Juan 4:17-18. Aún así, Jesús no la condenó, sino que le ofreció el verdadero agua de la vida, mostrando que solo en Él hay restauración completa. Otro aspecto de las consecuencias espirituales de la intimidad mal utilizada es el debilitamiento de la identidad espiritual. Cuando alguien se une a otra persona de forma equivocada, puede acabar absorbiendo no solo sus características emocionales, sino también sus influencias espirituales negativas. Muchos enfrentan luchas espirituales intensas, como depresión, miedo, inseguridad e incluso ataques malignos, sin percatarse de que esas batallas pueden estar ligadas a vínculos formados en el pasado. La Biblia nos alerta en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que nuestras elecciones en la intimidad pueden determinar la dirección de nuestra vida espiritual, afectando incluso nuestra relación con Dios. Ante estas verdades, es evidente que la intimidad no puede ser tratada a la ligera. Dios nos creó para vivir en santidad y disfrutar de este don dentro de los límites que Él estableció. Aquellos que ya han sufrido las consecuencias del mal uso de la intimidad no necesitan permanecer presos a esos errores. En Cristo hay redención y un nuevo comienzo. El primer paso es reconocer que cada acto íntimo deja una marca espiritual, y luego buscar la sanidad y la liberación a través de la oración, del arrepentimiento genuino y de la renovación de la mente por la palabra de Dios. Solo así es posible romper los vínculos del pasado y vivir plenamente en el propósito que Dios tiene para cada uno. Principios bíblicos sobre la intimidad. Desde la creación, Dios estableció la intimidad como parte de su plan perfecto para la humanidad. En Génesis 1:28 está escrito: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla.
Este mandato no era solo un llamado a la reproducción, sino una invitación para que el hombre y la mujer experimentaran la intimidad dentro de una relación de compromiso y alianza. El matrimonio fue instituido como el ambiente seguro para esta conexión, donde la unión no se basa únicamente en el deseo, sino en la responsabilidad mutua y en la bendición divina. Cuando la intimidad se vive dentro de los principios bíblicos, se convierte en una fuente de alegría, protección y fortalecimiento espiritual, reflejando el amor de Dios por su pueblo. La intimidad dentro del matrimonio no es solo una cuestión física, sino un reflejo de la unión espiritual entre Cristo y la Iglesia. En Efesios 5, 31-32, Pablo declara: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Este es un misterio grande, pero yo hablo de Cristo y de la Iglesia. Esta comparación nos muestra que la relación conyugal debe construirse sobre los mismos fundamentos de la fe: fidelidad, entrega y amor sacrificial. Jesús dio su vida por la Iglesia, y esa misma entrega debe estar presente en la intimidad entre marido y esposa. Cuando se comprende este principio, la intimidad deja de ser algo banalizado y pasa a ser considerada como un acto de adoración y compromiso con Dios. Desafortunadamente, vivimos en tiempos donde los valores bíblicos sobre la intimidad han sido distorsionados. La sociedad enseña que el placer debe buscarse a cualquier costo, sin considerar las consecuencias espirituales y emocionales. Sin embargo, la palabra de Dios nos orienta a caminar de manera diferente, guardando nuestro cuerpo y nuestro alma para la gloria de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3-4 está escrito: «Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honra». Este llamado a la santidad no es una limitación, sino una protección contra los daños que la intimidad fuera del propósito divino puede causar. Además de proteger el corazón, seguir los principios bíblicos sobre la intimidad trae beneficios duraderos. Un matrimonio donde Dios es la base experimenta unidad, complicidad y paz. Cuando una pareja ora junta, lee la Biblia y busca la dirección de Dios para su vida íntima, la relación se fortalece y se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Jesucristo. Muchos matrimonios enfrentan crisis porque ignoran estos principios, tratando la intimidad como algo desconectado de la espiritualidad. Sin embargo, cuando ambos entienden que la intimidad es un don divino que debe cultivarse con amor y respeto, la relación se vuelve más profunda y significativa. Dios desea que sus hijos vivan la plenitud de la intimidad dentro de los parámetros que Él estableció. Para ello, es necesario renovar la mente y buscar en la Biblia la dirección para cada elección. Aquellos que ya se han desviado de ese camino pueden encontrar restauración a través del arrepentimiento y la gracia de Jesucristo. La intimidad no necesita ser una fuente de culpa o frustración, sino que puede convertirse en un instrumento de crecimiento y fortalecimiento espiritual. Quien se alinea con los principios de Dios experimenta paz, libertad y una conexión más profunda no solo con su cónyuge, sino también con el mismo Creador. Vínculos emocionales y espirituales. Cada vez que alguien se involucra íntimamente con otra persona, se forma una conexión profunda que va más allá de lo físico y alcanza el alma y el espíritu. La Biblia nos enseña esta verdad en Proverbios 6:32. El que comete adulterio carece de entendimiento, destruye su alma quien procede así. Este versículo revela que la intimidad mal dirigida puede causar daños internos que no son visibles, pero que dejan marcas profundas. Muchas personas llevan cicatrices emocionales de relaciones pasadas porque no se dieron cuenta de que cada acto íntimo crea lazos que no se rompen fácilmente. La conexión no es solo sentimental, sino espiritual, y puede influir incluso en la manera en que alguien ve la vida, el futuro y su relación con Dios. Estos vínculos emocionales y espirituales explican por qué tantas personas encuentran dificultades para seguir adelante tras una relación. Incluso cuando hay arrepentimiento y deseo de cambio, algo parece arrastrarlas de vuelta al pasado. Muchas veces, la persona se siente atrapada en recuerdos, dolores o incluso en sentimientos que ya no tienen sentido. Esto ocurre porque la intimidad
Fue diseñada para ser vivida dentro del matrimonio, donde hay compromiso y protección. Fuera de ese propósito, esos lazos pueden convertirse en cargas que pesan sobre el corazón e impiden el crecimiento espiritual. No se trata solo de una cuestión emocional, sino de un vínculo que afecta la identidad y la forma en que la persona se percibe. En la Biblia, vemos ejemplos de personas que sufrieron a causa de estos vínculos. Uno de los casos más conocidos es el de Sansón y Dalila. Sansón tenía un llamado poderoso de Dios sobre su vida, pero al involucrarse emocionalmente con Dalila, abrió espacio para que su fuerza se viera comprometida. Dalila no era solo una mujer en su vida, se convirtió en un canal de debilidad y destrucción. Esto muestra que la elección de con quién nos unimos puede determinar el curso de nuestra vida. Los lazos emocionales pueden ser tan fuertes que ciegan a la persona ante los peligros que la rodean, llevándola a tomar decisiones que perjudican su caminar espiritual. Afortunadamente, en Cristo hay liberación para todos los vínculos del pasado. Jesucristo vino para restaurar lo que fue quebrantado y traer sanidad a las heridas emocionales y espirituales. En Juan 8:36 está escrito: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esto significa que, por más fuertes que hayan sido las conexiones formadas, hay poder en Dios para romperlas y traer un nuevo comienzo. A través de la oración, el arrepentimiento y la renovación de la mente por la palabra de Dios, cualquier persona puede liberarse de los lazos que aún la atan al pasado. Dios desea que sus hijos vivan libres y disfruten de relaciones saludables y bendecidas por Él. Por eso, es fundamental ser intencional en la manera de manejar la intimidad. Buscar a Dios antes de involucrarse con alguien, establecer límites saludables y valorar los principios bíblicos son actitudes que protegen el corazón y evitan dolores futuros. El mundo enseña que todo es pasajero y que las conexiones pueden deshacerse con el tiempo, pero la Biblia muestra que cada elección en esta área deja una marca. Quien desea vivir según el propósito de Dios necesita entender que la verdadera libertad no radica en hacer lo que se quiere, sino en seguir los caminos que llevan a la paz y a la plenitud espiritual. Riesgos de la intimidad fuera del matrimonio. La intimidad fue creada por Dios como una bendición para el hombre y la mujer dentro del matrimonio, pero cuando se vive fuera de ese propósito, puede traer consecuencias serias. En 1 Corintios 6:18 está escrito: «Huid de la fornicación». Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Este versículo revela que la intimidad fuera de los parámetros divinos no afecta solo el alma, sino también el cuerpo y el espíritu. Muchas personas viven atrapadas en sentimientos de culpa, confusión y vacío porque ignoraron este principio y experimentaron un tipo de intimidad que no trae paz, sino inquietud. Además del impacto emocional y espiritual, involucrarse fuera del matrimonio puede abrir puertas a sentimientos como ansiedad, miedo e inseguridad. Relaciones sin compromiso pueden parecer atractivas a primera vista, pero frecuentemente generan preocupaciones y desgaste emocional. Muchas personas que viven este tipo de experiencias perciben que, en lugar de sentirse completas, terminan cada vez más perdidas, buscando en nuevas relaciones algo que nunca encuentran. Esto ocurre porque la verdadera satisfacción no se encuentra en experiencias pasajeras, sino en la conexión con Dios y en vivir su voluntad. La Biblia nos muestra varios ejemplos de personas que enfrentaron las consecuencias de la intimidad fuera del propósito de Dios. David, por ejemplo, al involucrarse con Betsabé, no solo cayó en pecado, sino que desencadenó una serie de eventos trágicos en su vida y en la de su familia. 2 Samuel 11. Lo que comenzó como un deseo momentáneo resultó en traición, asesinato y sufrimiento. Este episodio nos enseña que decisiones impensadas en el área de la intimidad pueden tener repercusiones mucho mayores de lo que imaginamos. Dios perdona a aquellos que se arrepienten, pero las marcas de las elecciones erradas pueden permanecer por mucho tiempo. Otro riesgo espiritual de la intimidad fuera del matrimonio es el alejamiento de la presencia de Dios. Cuando una persona se involucra repetidamente en relaciones que no están alineadas con los principios bíblicos, su sensibilidad espiritual disminuye.
El pecado, cuando no es confesado y abandonado, crea una barrera entre el ser humano y Dios. En Isaías 59:2 está escrito: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para que no oigáis». Esto significa que, muchas veces, la falta de paz, la dificultad para orar y la sensación de vacío espiritual están directamente ligadas a la manera en que se ha vivido la intimidad. Por ello, es esencial buscar la sabiduría de Dios antes de tomar cualquier decisión en esta área. La verdadera libertad no reside en seguir los impulsos del corazón, sino en vivir conforme a los principios divinos. Cuando alguien opta por esperar, guardarse y buscar una relación que honre a Dios, esa decisión se convierte en una inversión para el futuro. La intimidad, cuando se vive dentro del matrimonio, no genera culpa, miedo o inseguridad, sino alegría, unidad y bendición. Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos, y seguir sus mandamientos es la única manera de vivir una vida plena, sin arrepentimientos y con un corazón en paz. Dificultades en relaciones futuras. Cada elección tiene consecuencias, y la manera en que se vive la intimidad puede impactar directamente en las relaciones futuras. Muchos no se dan cuenta, pero las relaciones sin compromiso, vividas de forma frívola, pueden crear barreras emocionales y espirituales que dificultan la construcción de una relación sólida en el futuro. En Efesios 5:31-32, la Biblia nos enseña: «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Este es un gran misterio, pero yo hablo de Cristo y de la Iglesia. Este versículo revela que el matrimonio no es solo un contrato social, sino una alianza profunda que refleja la relación entre Cristo y la Iglesia. Cuando una persona se involucra con muchas otras a lo largo de la vida, sin un compromiso verdadero, puede cargar con traumas, comparaciones y dificultades que afectan su capacidad de entregarse completamente a un cónyuge. Una de las principales dificultades que enfrentan quienes han tenido múltiples relaciones sin compromiso es la desconfianza. Quien ya ha sido herido o traicionado en el pasado puede tener problemas para volver a confiar. El miedo a ser herido o a cometer los mismos errores hace que muchas personas entren en relaciones con el corazón cerrado, impidiendo que la relación florezca de manera saludable. Además, la comparación con experiencias pasadas puede generar insatisfacción y exigencias innecesarias, haciendo que la relación sea inestable. Dios desea que sus hijos entren en un matrimonio con un corazón libre y sanado, sin los pesos y marcas del pasado. Pero para ello es necesario buscar la restauración y la liberación. Otro problema común es la dificultad para comprometerse. Cuando una persona se acostumbra a relaciones casuales, puede desarrollar un patrón de comportamiento en el que el compromiso se vuelve aterrador. El mundo enseña que siempre debemos mantener opciones abiertas y evitar atarnos a alguien, pero ese pensamiento va en contra de lo que Dios estableció para el matrimonio. La relación conyugal exige entrega, fidelidad y paciencia, y quien no ha aprendido a cultivar esos valores en la vida de soltero, puede enfrentar desafíos al intentar construir una relación duradera. La Biblia nos enseña que el amor verdadero es paciente, bondadoso, y no busca sus propios intereses. 1 Corintios 13:4-5. Además de los desafíos emocionales, hay también implicaciones espirituales. Cuando alguien se une a varias personas sin compromiso, crea vínculos espirituales que no desaparecen fácilmente. Esos lazos pueden interferir en la relación futura, causando sentimientos confusos, recuerdos no deseados e incluso dificultades en la vida espiritual. Muchos matrimonios enfrentan crisis que parecen inexplicables, cuando en realidad la raíz del problema puede estar en vínculos pasados que nunca se rompieron. Por ello, es esencial que aquellos que han vivido relaciones desordenadas busquen a Dios para un proceso de sanación y restauración. El arrepentimiento, la oración y la renovación de la mente por la palabra de Dios son pasos fundamentales para alcanzar esa libertad. Dios desea que cada uno de sus hijos experimente un matrimonio saludable, bendecido y lleno de amor. Para ello, es importante prepararse emocional y espiritualmente,
permitiendo que Dios sane las heridas del pasado y transforme la mentalidad respecto a la intimidad. Quien busca vivir según los principios divinos no necesita temer las dificultades, pues Dios es poderoso para restaurar todas las áreas de la vida. Lo más importante es decidir vivir conforme a la voluntad de Dios de aquí en adelante, confiando en que Él tiene un plan perfecto para cada uno. Advertencias de la Biblia sobre la inmoralidad sexual. La Biblia no deja dudas acerca de los peligros de la inmoralidad sexual. En diversos pasajes, Dios nos advierte sobre las consecuencias de este camino, tanto para la vida espiritual como para la vida emocional y física. El apóstol Pablo fue enfático al enseñar que el pecado sexual no afecta solo el alma, sino también el propio cuerpo. En 1 Corintios 6:18, él escribe: «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo». Esta advertencia nos muestra que el pecado sexual no puede tratarse con indiferencia, pues tiene un impacto profundo en la identidad y en la comunión con Dios. A lo largo de las Escrituras, vemos que la inmoralidad sexual siempre trajo grandes consecuencias para aquellos que ignoraron las advertencias de Dios. Un ejemplo claro es la destrucción de Sodoma y Gomorra, descrita en Génesis 19. La perversión de aquellas ciudades era tan grande que Dios decidió traer juicio sobre ellas. Esta historia sirve como un recordatorio de que, cuando una sociedad abandona los principios de Dios y se entrega al pecado, camina hacia la destrucción. Aunque Dios es misericordioso, también es justo, y la inmoralidad sexual nunca pasa desapercibida a sus ojos. Otro punto importante sobre este tema es que la inmoralidad sexual no perjudica solo a la persona que la practica, sino también a quienes la rodean. Muchos hogares fueron destruidos a causa de la infidelidad. Muchos jóvenes perdieron su propósito por elecciones imprudentes, y muchas vidas fueron marcadas por traumas emocionales causados por relaciones ilícitas. La Biblia nos enseña que el pecado siempre trae consecuencias, y nadie puede jugar con lo que Dios condena sin sufrir las consecuencias. En Gálatas 6:7 está escrito: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Además de las consecuencias visibles, hay también impactos espirituales que muchas veces pasan desapercibidos. El pecado sexual debilita la sensibilidad espiritual, haciendo más difícil escuchar la voz de Dios y crecer en la fe. Muchas personas luchan por acercarse a Dios, pero no se dan cuenta de que la raíz del problema puede estar en los pecados no confesados en esta área. Cuando alguien se entrega a la impureza, acaba alejándose de la presencia de Dios y abriendo puertas a influencias negativas. Efesios 5:3 nos instruye claramente: «Pero la fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos». Ante estas advertencias, la única respuesta correcta es la obediencia a la voluntad de Dios. La santidad no es una carga, sino una protección. Dios nos llama a vivir una vida pura, no porque quiera privarnos de algo bueno, sino porque desea resguardarnos de sufrimientos innecesarios. Él sabe que la verdadera felicidad y plenitud solo se encuentran dentro de sus principios. Para aquellos que ya han caído en esta área, hay esperanza en Cristo. El arrepentimiento sincero y la decisión de vivir conforme a la palabra de Dios traen restauración y una nueva oportunidad para caminar en santidad, sanidad y restauración en Cristo. La buena noticia para aquellos que ya han cometido errores en el área de la intimidad es que en Jesucristo hay sanidad, perdón y restauración. Dios no desea que nadie permanezca atrapado en el pasado ni cargue con el peso de la culpa indefinidamente. En 1 Juan 1:9 está escrito: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad». Esto significa que no importa lo profundo que haya sido el error, la gracia de Dios es siempre mayor. La restauración comienza con un corazón arrepentido, que reconoce los vínculos emocionales y espirituales formados en el pasado y decide volverse completamente a Dios. El primer paso para la sanidad es reconocer que la intimidad afecta no solo al cuerpo, sino también al alma y al espíritu.
Muchas personas viven ciclos repetitivos de relaciones frustradas porque aún cargan con marcas de vínculos pasados. Esos vínculos deben ser identificados y rotos a través de la oración. La Biblia nos enseña que la oración tiene el poder de destruir fortalezas espirituales y liberar a aquellos que están atrapados en lazos invisibles. Clamar a Dios por liberación y entregarle cada recuerdo, cada sentimiento y cada lazo del pasado es esencial para una verdadera renovación. Además de la oración, la renovación de la mente es un paso crucial en el proceso de restauración. Romanos 12:2 nos instruye: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esto significa abandonar los patrones del mundo y aferrarse a las verdades de la palabra de Dios. Esto implica cambiar la manera de pensar sobre la intimidad, rechazar cualquier mentalidad que banalice esta área y buscar un nuevo estilo de vida alineado con los principios divinos. Otro aspecto importante de la restauración es establecer límites saludables. Si alguien desea mantenerse firme en su caminar con Dios, es necesario evitar situaciones que puedan reactivar vínculos emocionales perjudiciales. Esto puede incluir cortar el contacto con personas que influyen negativamente, huir de ambientes que estimulen las tentaciones y buscar amistades que fortalezcan la vida espiritual. Jesús nos enseña en Mateo 5:29 que, si algo nos hace tropezar, debemos eliminarlo. Esto no significa cortar relaciones de forma cruel, sino priorizar la santidad y la paz interior por encima de cualquier otra cosa. Por último, valorar la intimidad según el propósito divino es la clave para vivir una vida plena y bendecida. Dios no creó la intimidad para que sea motivo de dolor o confusión, sino para que se disfrute dentro del matrimonio, con amor, compromiso y propósito. Quienes deciden seguir ese camino encuentran paz, libertad y una conexión más profunda con Dios. La restauración no sucede de la noche a la mañana, pero aquellos que perseveran en la fe y en la obediencia a la palabra experimentan la gracia transformadora de Jesucristo. Dios siempre tiene un nuevo comienzo para quienes confían en Él. Ahora que conoces la verdad espiritual sobre la intimidad, dime, ¿existen vínculos del pasado que aún influyen en tu vida hoy? ¿Sientes que necesitas liberación en esta área? Comparte tu experiencia u opinión en los comentarios. Quiero saber lo que Dios te habló a través de este video. Y antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ningún contenido que pueda transformar tu vida espiritual. Así seguirás creciendo en la fe y recibiendo enseñanzas que te fortalecerán. Y ya te adelanto, en el próximo video descubrirás otra verdad poderosa que puede cambiar tu caminar con Dios. Haz clic ahora en la pantalla y sigue aprendiendo. Dios te bendiga y hasta la próxima.